viste que te había consultado Marcos por mail, Sí, en vez de repreguntarte, preferí esperar a hoy, que realmente no, o sea, yo el control de corriente con lazo de histéresis o lazo de control de corriente por histéresis, creo que está bien dicho así, yo lo asocio directamente con vectores espaciales, pero lo asocio con vectores espaciales por justamente el ancho de la histéresis y el hecho de que el vector uno quiere que se mantenga dentro de ese ancho que uno define. Por eso es que me descolocó un poco cuando en el mail me respondiste que en realidad no necesariamente cuando tenés un control, un lazo de control de corriente por histéresis tiene que ser vectores espaciales. Ahí es como que me, me hizo ¡fum! La cabeza y digo, no, que algo me perdí en el medio. no, lo que yo, o sea, la modulación por vectores espaciales es una cosa y otra cosa es Estoy el en clase control de eso. por histéresis. Entonces, lo que, digamos, que vos puedas representar las tensiones que aplica el inversor en cada instante como un vector, no siempre implica que vayas a usar modulación con vectores espaciales. Es decir, lo que explicó Sergio con respecto al vector y cómo se mantiene dentro de una región, no es que está usando modulación de vectores espaciales, simplemente está representando el fenómeno que genera utilizar un control de histéresis, lo está representando usando una representación en vectores espaciales, pero no es una modulación de vectores espaciales la histéresis. Bien Eso es dicho, lo que quería que quede claro, Ezequiel. Bien, bien, bien dicho. bien, bien. Ahora Una sí, cosa, una ahora quedó cosa claro. no, Estás no quita muteado, la otra, Sergio. ¿no? Ah, estoy muteado. No, nada, que estaba bien dicho y me parece bárbaro la aclaración. Este, yo utilizo indistintamente una representación vectorial distinto de una modulación vectorial, ¿sí? Y a veces todo se mezcla ahí, ¿viste? En una ensalada. Pero, eh, pero lo que sí me hace ruido, Ezequiel, es por qué se te mezcló lo de histéresis. Eso sí que es hasta un poquitito más. Me podés llegar quiero llegar a entender eso. ¿Por qué se te mezcla lo de histéresis? O sea, se me mezcla lo de histéresis justamente porque cuando vos lo presentás el tema, usás el vector, representás el vector y decís, bueno, el vector tiene que estar idealmente tiene que estar en este punto, y tiene cierto margen, que justamente es la histéresis, para la derecha y para la izquierda, de un ancho HA. Sí, Entonces, a mí ya me quedó la idea del vector que tiene que estar moviéndose ahí adentro y que no va a salir de eso. Debe ser ahí que me hice lío, que confundí, digamos, los vectores espaciales con la modulación, como dice ok. Marcos. Sí, 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 sí. Bien, bien, bien. Ok, ok. No, no, se me presentaba, digo, bueno, a ver si yo me había equivocado, o sea, a ver si me había, este, pero son conceptos bien distintos, ¿sí? Lo que pasa aquí en la histéresis, y en la histéresis, si lo querés, es netamente tridimensional, ¿no? Pero como Ujú. tenemos dos niveles de comparación, lo podemos plasmar en un gráfico bidimensional, ¿sí? Y nos aprovechamos de la notación de vectorial porque tengo un ángulo y un fasor. Entonces Bien, me es cómodo, ¿sí? bien, Pero bien, bien. quizás la piolada sería hacer una representación tridimensional, ¿no? Pero bueno, no, en general en los libros eso no se hace. Y no conozco ningún instrumento que lo muestre así. Sí en dos dimensiones. Bien, bien, perfecto. Bueno, Denme un segundo acá, sí. niños. Denme un segundo que Marcos me dice que Daniel no puede entrar. ¿Qué pasó? Marcos, ¿estás ahí? Sí, Daniel me manda mensaje en el grupo nuestro Recién que ahí, mira, recién ahí me aparece Daniel. Mira, recién ahí. Hola Daniel. Hola, hace como 10 minutos. Recién me apareció el mensajito y de ahí te dejé entrar.
No, es así, si no es exacto, si no es o'clock, viste, acá, Bueno, ¿qué más preguntas? ¿Qué más? Estás muteado, Daniel, por si estás hablando. Sí, gracias. Ah, ahí No, no está. sé si no habrá algún otro también en la misma, porque de verdad hace como 10 minutos que estaba ahí No, no, esperando. no, no, recién. Ah, ok. Veo que corría en el WhatsApp Mm, el, el mensajito y ahí, pero no tenía nada Bien, que bien, admitir, ¿viste? bien, bien. Ok. No, yo por mi parte era eso. Después, cuando pasemos a las preguntas de los trabajos, hago más en específico. Ahora, tranquilos, que... Hola, yo tengo una duda Muy de la bien. teoría. Eh, Em, la frecuencia de ciclo límite, cuando estás hablando del control por histéresis, em, o sea, también te limita lo que sería la frecuencia de conmutación, digamos. O sea, el límite se refiere a ese. la pregunta es buenísima, porque yo no lo aclaro. En ningún lugar dije que la frecuencia de conmutación es la frecuencia del ciclo límite, ¿no? Pero a propósito lo hago a propósito, para que surja esta pregunta, grande Emiliano. No tenemos en la idea de Emiliano un punto más, porque efectivamente no lo digo, justamente porque ¿cuál es la frecuencia de conmutación en una histéresis? Es variable. Si ustedes ven el espectro no está totalmente determinado. No sé si han hecho alguna simulación que se les propone ahí en la guía, pero si ustedes hacen una simulación, hay pasto, digamos, ¿sí? Si bien hay frecuencias determinísticas muy puntuales, pero hay pasto en general en todo el espectro. A mí, eh, un poco que me molesta ese pasto, ¿sí? Porque significa que cuando yo hago la FFT de varios segundos de conmutación, existen armónicas que terminaron ahí, otras que terminaron al lado, y que en promedio, ¿sí? Que en promedio son de, de una frecuencia desparramada. Si yo tengo que hacer un cálculo térmico, lo hago a la frecuencia del ciclo límite. ¿Sí, Emiliano? Sí, Porque sí, es el te peor sigo. caso. Suponete vos, uno se supondría que todo el tipo, el controlador está todo el tiempo en un ciclo de ciclo límite, en un ciclo límite, supongamos, durante varios segundos. Si uno calculase la frecuencia de conmutación por una frecuencia mucho más abajo, ¿sí? Un cuarto, por ejemplo, de esa frecuencia, y la cosa va perfecto, pero hasta que en un momento entra en un ciclo límite por alguna condición externa, que es el problema, la tensión baja en la máquina, estoy en baja revolución, o aumentó mucho la resistencia estatórica por alguna razón, ¿sí? Por ejemplo, cuando baja la carga, entonces estoy en el horno, se me quema el convertidor. No podría ser así funcionar, ¿no? Entonces, lo que uno hace es separa en la frecuencia de ciclo límite y dice, bueno, está bien, voy a calcular el sistema como si voy a hacer los cálculos de potencia, me refiero, ¿no? De disipación, y voy a calcular mi disipador como si el sistema estuviera trabajando todo el tiempo al ciclo límite. ¿Se entiende, Emiliano? Perfecto. Esa es Sí, la sí, sí. respuesta. Paso Está 2. Sergio, buenísimo. Sí, eso, porque lo habíamos charlado la semana pasada. sí, Viste que está la ecuación de la frecuencia del ciclo límite, sí. que La que tiene acá el yo la tengo 9, en el máster como la la que tiene el cuatro punto 9 cuatro, o la que tiene el 8. la que tiene el 9, la que es un Es noveno trifásica. La que tiene el 9 es trifásica. ¿Sí? trifásico. Sí, Y la que tiene el 8 es monofásica. bien, bien, perfecto. Vos habías dicho que para trabajar con esa ecuación, lo primero que hacíamos era el cálculo térmico, definíamos la frecuencia máxima de switching y con esa frecuencia la reemplazábamos en la ecuación y sacábamos el ancho de la histéresis. Es un camino, Emiliano. Ah, bien, Ezequiel. Es un camino. bien, 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 perfecto. Es un camino. Esa era mi duda. Bien, Es una manera. Si estás atado de manos, ¿sí? Es decir, si te atan de manos significa
si te impactan un H determinado, porque una normativa te dice, che, el THD que no esté más del 2%. Entonces estás atado de manos. Entonces vas a requerir un THD determinado. Entonces ahí ese es el camino. Si en cambio estás más laxo y bueno, eh, no requerís un THD determinado o no estás supeditado o tenés una frecuencia, tenés buena tecnología de llaves y podés ir a alta frecuencia, ¿sí? Para mí, siempre cuando digo ir a alta frecuencia es superar los 10 kHz. Ya si supero los 10 kHz, el THD es muy bueno en todos estos sistemas, ¿sí? Bien, sí. Entonces Y ahora que... me puedo dar el lujo, Ezequiel, esa es la idea, me puedo dar el lujo de tener una histéresis mayor. Ah, bien, 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 bien. No, te quería decir que... pero bueno, no, me voy a tentar de preguntarte el trabajo. Deja. Ah, porque Después... me pegan, si no me pegan, no se enojen, No, que me no, por pegan eso. acá. Después te lo pregunto. Ah, acá tengo a Gabriel. Hola, Gabriel. O sea, si no hay dudas teóricas, pueden preguntar del proyecto, no es que no pueden, pero sería bueno sacarse primero todas las dudas teóricas, ¿no? Yo quería hacer, bueno, no sé, aprovecho. Unas consultas rápidas eran de la consigna, más que nada. Era la primera, en la parte de seleccionar el IGBT y el diodo, debería ser análogo a lo que se hizo en el trabajo anterior, ¿no? Digamos, la forma de seleccionarlo, con lo económico, teniendo en cuenta la potencia y bueno, las otras características. No sé si me explico. Sí, sí, tienen que ir a la página de Semicron y elegir un módulo o bueno, lo que encuentren que les satisfaga el diseño y a eso se refiere, digamos, en la consigna, como hicieron en los prácticos anteriores. Claro. Y De todas maneras, privilegien el cumplimiento de las consignas en primer lugar, es decir, lo circuital, lo de la potencia máxima, y después vayan a las comparaciones claro, económicas. claro, Claro. claro, por eso preguntaba. Y también una cosita más. Para la parte térmica, en el trabajo anterior, bueno, en mi caso yo trabajaba con potencias muy, muy grandes y no podía poner más de un elemento, digamos, por disipador porque no se podía. Pero en este caso, ¿eso pasaría de la misma manera o no necesariamente? Y no necesariamente, no sé. Eso depende de cómo hagas el diseño y cómo te quede la potencia. En función de eso, como si digamos, el dispositivo que vos elegís, podés poner varios en un solo disipador, porque por cuestiones de cómo está hecho el diseño, podés. O sea, nadie te dice que tenés que poner todo en un mismo disipador. Lo lógico que uno espera pensar es que a mayores potencias vas a tener que enfriar más, o sea, vas a tener que poner más disipadores. Claro, claro. Pero bueno, no sé, eso va a depender de cómo hagas el diseño del circuito. Bueno, buenísimo. Eso era. Gracias. Ujú. Sergio, recién dijiste, cuando estoy atado de mano con el THD, y si bien en el trabajo no lo dice, acá vamos a hacer inyección a la red, al menos en mi caso. Sí, Cuando vos inyectás a la red, estás atado de manos con el THD. No sí, lo podés dije. poner una porquería de... No se te pasó, ¿eh? Bueno, Bien, no se te pasó. Muy bien, un punto a Ezequiel. Sí, no se le pasó, me gusta eso. Sí, les cuento. La normativa de nuestro país sigue la IEC 32003, si no me equivoco. Por ahí Daniel se acuerda un poco más. En esa, el THD en distribución de inyección no debe superar el 5% de distorsión armónica. ¿Mm? Nosotros no bien. lo pusimos ¿El de en corriente? el de corriente, el THD de Bien. corriente. El THD de corriente. Yo lo considero bastante laxo. Yo, la verdad,
lo considero bastante elástico. Para mí un THD inferior al 1% unitario, lo que nosotros llamamos THD unitario, de índice unitario, 1%, ese no es fácil de lograr, no cualquiera lo logra. Para bajas corrientes, sí, bueno. Pero no es, o sea que 5% tampoco es mucho. A mí lo que me interesa es que me lo midan, lo aprendan a medir, etc. Si quieren, les puedo pasar la normativa. ¿Les interesa eso? Sí, sí, sí. Sí, sí. Dale. O sea, una pregunta con respecto a lo que estaba hablando ese. Entonces, ¿nos limitamos o lo hacemos sin límite y después vemos cuánto No, nos da? yo ya te... A ver, no lo dice en la consigna, ¿no? Claro, Para mí por eso. sería criterioso Bien. cumplirlo. ¿sí? Bien, Se perfecto. los paso y Sí, obviamente... igual de todos modos no creo que lo tomemos como algo negativo que no se cumpla, digamos. Exacto. O sea, a ver, si lo quieren hacer con todos los detalles, lo pueden hacer. Ahora, la realidad es que no sé si, de acuerdo al diseño como se les pide, a priori no lo sabemos nosotros si va a cumplir o no la norma. O sea Claro. que, es decir, A ver. de última pueden hacer una discusión al respecto, pero Nosotros con Marcos repasamos las simulaciones para este tema. Yo las hice personalmente y está todo bien, todo es lograble, todo fantástico, todo fantástico. Ahora, si se cumple o no se cumple la norma, bueno, es tres guitas aparte. Me parece educativo que la lean, la sepan leer, que ya es, les puedo asegurar que ya es un tema. Y bueno, plasmen, si quieren, el que quiera hacerlo, plasme un poquito de, digamos, ese conocimiento sobre el trabajo. 5% se me hace que no es un problema, ¿sí? Que no va a ser un problema. Yo mismo en uno de los, claro, en uno de las simulaciones de 100 amperes tengo un THD que casi es unitario. Así que yo no creo que haya problemas. Ahora, Sergio, la pregunta sería, ¿qué ponderamos más? ¿El THD o el costo económico? Porque yo pienso que en una aplicación real ponderaría más el THD porque si inyecto muchos armónicos me lo pueden dar de baja la inyección, ¿o no? A ver, esto es como yo lo veo, ¿no? Un mímico de algo de la realidad, bien real. En la realidad tenés son múltiples los objetivos de la optimización. Es que baje el costo, reducir el tamaño y sí o sí cumplir con la norma, porque si no cumplís con la norma no lo puedes vender a tu equipo. ¿Sí? A eso iba. Eso sí, exactamente. En eso es totalmente correcto. Pero nosotros no quisimos complicar esta parte de la materia insertando la norma. Yo lo quería hacer, pero la verdad que meter ese objetivo más complicaba las cosas un poco. Entonces, abogo por lo que dice Marcos, evalúenlo, qué tal les queda, pero le den prioridad al otro objetivo, el objetivo del costo, reducir el tamaño, la volumetría del convertidor, y bueno, y si está por debajo del 5%, bienvenido sea. Me parece que lo de la volumetría y el tamaño no lo hemos puesto en la consigna. Lo del costo sí, ¿no? Bueno, pero sí, solo el costo. costo y la volumetría van más de la mano que... Sí. No, yo para que quede clara la consigna, porque si no por ahí se van a enroscar bueno. con búsqueda de disipadores, menores disipadores, más chicos, que ponen todos los bien. dispositivos en un solo disipador. Es todo Está bien. un mundo nuevo. Daniel, Sí, ¿me podrías explicar de vuelta las imágenes que mandaste la semana pasada con el cuadrito? Porque estuve repasando el video, repasando las imágenes y no lo termino de interpretar. ¿Lo podríamos repasar? bueno,
¿Vos las tenés a mano como para compartirlas? Las puedo descargar en 1 minuto. Bueno, Mientras puedo hacer una pregunta cortita. Sí. Ya que sí, venimos sí. hablando de la red, ¿no hay un tema de estabilización en cuanto a la frecuencia y eso que impone la red? ¿No influye la red sobre lo que queremos inyectar? ¿O no hay que tener en cuenta todo eso? Está muy buena la pregunta, ¿no? Muy buena. En todo sistema de inyección a red existe un PLL, un Phase Lock Loop, que se enlaza al lazo de corriente, ¿sí? De manera que yo inyecto corriente en fase. Si yo inyecto corriente en contrafase, explota todo. Sube la tensión del base continuo y el convertidor explota, ¿sí? O, en el mejor de los casos, sale por falla de servicio. Así que Claro, tu es pregunta un es tema. buena. Lo que sucede es que vos vas a hacer la simulación con corrientes estrictamente en fase. Así que ese problema no lo vas a tener. En la vida Claro. real, ponerse en fase es un problema, ¿sí? Buenísimo lo que decís. Bien, bien. Joya, gracias. No. Ahí te comparto, Daniel, y después voy a hacer una pregunta con lo que preguntó Gabriel recién. Y es Bueno, al revés. Pregunta ya que estás y bueno, sí. Respecto a la simulación que decía Sergio, o sea, si bien yo pensaba dejarlo para lo último, o sea, para simular que nos conectamos a la red, lo que tendríamos que hacer es poner un generador trifásico aparte, las 3 líneas y conectar ahí la salida del inversor, ¿no? Y ponerle a lo mejor una carga o algo. O Sí, cómo... ¿me dejás responder, Sergio? Obvio. Lo que vos tenés que pensar es, la red, como vos bien decís, es una trifásica. En la consigna se les dan los valores de interconexión entre el inversor y la red, que es una impedancia serie, o sea que por fase tienen una impedancia serie. Y para obtener las referencias de corriente es sencillo, porque si usan una copia de la red trifásica, pero con amplitud igual a la corriente, ya tienen las corrientes en fase. O sea, no tienen que hacer nada, porque el simulador les permite, digamos, generar referencias, o sea, conocer cómo es la red. Entonces haces una copia, digamos, de la red, pero con amplitud igual a la corriente y ya está. Y ahí sacas las referencias, si esa era una de tus dudas, digamos. Entonces no hay que colgarle nada aparte de lo que dice en la consigna. Sería lo que está en la consigna directamente. La red, una impedancia serie por fase y el inversor, digamos, ¿no? ¿Podrás repetir otra vez eso de las corrientes? Sí, vos cuando tenés que inyectar corriente a la red, como dice la consigna, tienen que estar en fase las corrientes con la red. O sea, es potencia activa, no podemos inyectar potencia reactiva, ¿sí? Entonces, para hacer eso es tan sencillo como no desfasar, o sea, agarrar la misma terna trifásica que usaste para generar la red, la copias y en vez de ponerle 220 o lo que te haya tocado, le pones las amplitudes, la amplitud de corriente que le querés inyectar. O sea, no es más ciencia que eso. Bien, listo. ¿Se entendió? Sí, en la referencia, decís. Claro, en la referencia, tal cual. Claro, bien, ahí está. en la No, porque referencia una... de corriente, pero la referencia, finalmente las tensiones promedio, ¿no? Las tensiones trifásicas que surgen del inversor van a estar desfasadas, debido a que la carga tiene cierto Tal cual. cierto desfase, ¿no? Bien, sí, sí. Listo. Bueno, muchas gracias. De nada. Bien. Daniel, te quería preguntar, porque las estuve repasando, las imágenes estas, más que nada la tabla, a ver si la puedo acomodar ahí para que se vea bien. Bárbaro. Y lo que me daba bastante duda era el ejemplo este que vos haces acá abajo.
el ejemplo este decís, si tengo el rectificador, un rectificador es. Claro. Pero, digamos, ¿se puede aplicar a un inversor? ¿O cómo No, interpreto? lo que estamos diciendo es esto. Para, digamos, vamos a suponer que tengo un variador de velocidad. Entonces, el variador de velocidad aplicado sobre un motor, ¿no? Sobre un motor trifásico de inducción. Y el motor trifásico de inducción tiene tensión nominal 380 y frecuencia nominal 50 Hz, ¿no? Entonces, si yo no tengo que controlar velocidad y la velocidad del motor nominal me sirve, entonces yo conecto directamente a línea, ¿sí? Sí. En caso que yo tuviera que cambiar la velocidad, variar la velocidad o la velocidad nominal no me sirve, tengo que poner otra, entonces utilizo un variador de velocidad basado en estas tecnologías que estamos viendo, ¿no es cierto? En un inversor como segundo convertidor. Ahí. Y ese inversor, entonces, la idea era comparar aplicar esta situación a todas las técnicas PWM para ver si ese inversor con esas técnicas PWM me pueden entregar esa tensión nominal del motor, por ejemplo, de ese motor de ese motor. Es un ejemplo, digamos, para comparar todos los métodos y además para compararlo con esta posible situación, ¿no? de tener un motor trifásico convencional. Y entonces se puede apreciar que la tensión de línea, que debería ser 514, sí me la puede entregar el de vectores espaciales, sí me la puede entregar el de suboscilación con inyección en tercera armónica, sí me la puede entregar, incluso me puede entregar hasta mayor tensión el sobremodulado, y sí me la puede entregar y se pasa también el inversor de 6 pasos, ¿no? Esa era por eso pusimos ese ejemplo, ¿no? Esa situación en la cual el rectificador del que estamos hablando, sí rectificador, estamos hablando del rectificador previo, el rectificador que conforma la tensión BCC, ¿no? La tensión BCC del inversor, Sí, el bus de sí, sí. continuo. Ah, ok. Bien, bien, perfecto, perfecto. Ahí quedó claro. Sí, yo porque básicamente para empezar a dimensionar y a plantear el problema, dije, bueno, voy a arrancar definiendo mi bus de continua. Entonces, bueno, viendo un poco todo lo que había, pensé en ir a la tabla. Así que bueno, perfecto. Una duda que puede surgir es qué tensión máxima podemos obtener con un sistema PWM de tipo histéresis. Exacto. Sí. Surgió, de hecho. Surgió, lo hablaron eso, ¿no? No, me surgió cuando lo Ah, estaba planteando, pero ajá. no lo hemos hablado, que recuerdo. ¿No es 2/3 de la tensión del bus? No sé, Sergio. Afectado por el índice de modulación, si no tengo mal. No, estábamos hablando de la tensión máxima que podés sacar de un sistema de estéresis en la zona lineal, ¿no? Sin sobremodulación. O sea, igual que de suboscilación. La tensión digamos, de fase, la máxima por fase a cero, digamos, B a 0, BB0, BC0, siempre es BU sobre 2. Esa no te queda otra, la máxima. O sea que medio que ya está definida unívocamente con la consigna del problema.
O sea, sacamos la tensión de fase y eso nos define o sea, el doble de eso va a ser la tensión de bus que tenemos que usar. No necesariamente. Vos podés irte más arriba. ¿Por qué querés ir justo a la tensión, el doble de la tensión de red? No tiene, o sea, ¿cuál sería tu criterio para elegirla ahí? Digamos, vos en la consigna vos podés poner la tensión de bus que vos quieras siempre y cuando te lo permita la tecnología, ¿no? O sea, estamos de acuerdo que no, hay un mínimo, ¿no? Sí. No vas a poder, o sea, hay un mínimo, eso después lo tienen que pensar un poco bien, pero hay un mínimo que te lo impone la red. Pero después el máximo, no sé, eso lo tienen que ver hasta dónde pueden llegar, o son cosas que tienen que enseñar ustedes, pero no es que hay una cuenta unívoca que te dice cómo tiene que ser esa función. Ahora, una duda más bien tecnológica, que creo que lo hablamos la semana pasada. Si yo tengo que mi IGBT y mi diodo están hechos, vienen nominales de 1200 volt, y yo le pongo al bus de continua 1200 volt, o sea, estaría un poco en la cornisa, ¿no? Los que más, Claro, porque vos tenés que pensar que tenés transitorios que te van a generar más tensión que los 1200 volts. Y entonces cuando te pasás de la tensión, entran en avalancha y los que más. O sea, bien. En es- podés irte, o sea, podés ir un poquito, no es que tenés que estar siempre a la mitad. Lo que dice Sergio es, por seguridad, te podés poner a la mitad de la tensión y ahí estás resobrado. Pero entonces, lo que hay que hacer es, suponiendo que, por ejemplo, vas a usar llave de 1200 volt, tenés que poner una tensión menor, ponerte un margen, y si sos un buen ingeniero, tenés que verificar que en ningún momento llegues a más de 1200 volt en ninguna condición de operación del circuito. Entonces, bueno, esa es la realidad. O sea, no es que hay una ecuación, o sea, yo lo que no quiero es que piensen que hay una ecuación que dice, si son de 1200 hay que usarlas a 600. No, o sea, vos podés usarlas a 800, las podés usar a 900, no sé. Pero mientras más cerca estás del límite, más cuidado tenés que tener con respecto a los sobrepicos y que en ningún momento lleguen a superar el valor máximo de 1200 volts. O sea, esa es la realidad de lo que uno hace cuando diseña electrónica de potencia. Entonces, nada, no es que si le ponen una llave de 1200 y después ponen 600 está bien y el que pone 700, 800 está mal. No está mal. Está mal. No es que hay uno que está bien y otro está mal. El que está mal es el que pone la llave de 1200 con 1200. Ese sí está mal. ¿Entiendes lo que digo? Yo estaba viendo con respecto a eso, hay Sí. un webinar de Semicron explicando los datasheets y la interpretación de los datasheets. Y decían que como que estaba preparado para un bus de continua de 2/3 veces el límite, la tensión límite. Está bien. Bueno, hay que ver, Sí, de nuevo, hay que ver. eso también aparece en las especificaciones en las hojas de datos de los IGBTs. Suele aparecer que las tensiones de prueba que hacen, es decir,
dan valores eléctricos y los valores eléctricos los dan en tales y tales condiciones, y las condiciones, así como de máxima que pone, sí coinciden con 2/3 de la tensión máxima que soportan las llaves. Sí, eso es cierto. Puede ser un buen justificativo, digamos, eso. Sí. No obstante, de nuevo, repito, o sea, eso te lo dice el fabricante para, de alguna manera, cubrirse un poco. Pero, digamos, si vos no haces nada con la llave y le ponés 1000 volt y no la conmutás, no se van a quemar. Vos tenés que ver cómo es tu circuito y qué va a pasar cuando empieces a conmutar las llaves, y si no, te vas a ir, no te vas a pasar de los 1200. Pero bueno, o sea, si van a usar un criterio, está bien, pueden usar ese criterio, decir, bueno, uso esta llave, la pongo a 2/3 porque recomienda semicron y perfecto. Sí, lo que no pueden hacer es poner la llave de 1200 a 1200 volts. Eso está mal. Sí, lo cierto también es que, digamos, los conceptos que entran en juego para poder evaluar, ¿no? Una tensión, las magnitudes de las tensiones son muy circuitales y están muy relacionadas con las inductancias parásitas, sobre todo del cableado, que de alguna manera por ahí nos exceden en esta instancia, ¿no? En esta etapa de diseño del proyecto. Con lo cual, finalmente, coincidiendo, ¿no? con Marcos, no pueden usar una llave de 1200, no pueden usar una tensión de 1200, pero bueno, ¿y qué tensión usan? Bueno, ahí está la regla del pulgar, bastante usada, que es usar la mitad. Está esto que propone Semicron, que es usar 2/3, y bueno, pero numéricamente, ¿cuál van a usar? Porque ustedes finalmente van a tener que adoptar un número ahí, en algún momento. Entonces, el número correcto, el verdadero, y depende de las inductancias parásitas del sistema. Y bueno, eso depende del cableado, y bueno, es una situación un poco más compleja que no es la idea que se metan, ¿no? Entonces, está buena la discusión porque de alguna manera nos metemos en esta realidad bueno, de por qué no tenemos que poner los 1200, ¿no? Y tenemos que poner menos. Ahora, eso, ¿cuánto menos? Bueno, 2/3 o 1/2. Esos son criterios por ahí muy ingenieriles y bueno, no sé, yo creo que más no podemos decir, Marcos, es decir, no podemos, más no podemos... Claro, más precisiones no podemos dar. Más presión no podemos dar, pero también es cierto que necesitan un número. Sí. Yo lo que decía era que no está mal, nada de eso está mal, salvo que pongan 1200 con llave de 1200. O sea, si ponen, no sé, si ponen la mitad no pasa nada, si ponen 2/3 no pasa nada. Si ponen 1100 con 1200, y yo le voy a decir, está muy justo. Y no sé si está tan bien. Pero si ponen 1200 ya está mal, eso está mal, o sea, directamente. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, si son conservadores, y bueno, pongan la mitad. Si son unas personas conservadoras, ustedes cuando diseñan, pongan la mitad. Si son un poco más arriesgados, pongan 2/3. Pueden poner 80%, ponele, no sé, si son súper arriesgados. Ya, si le ponen 95%, ya ahí, no sé, yo les diría, esto no les va a durar, mucho no les va a durar. Entonces, nada, es una cuestión... Claro, pero seguimos sin tener seguimos sin tener, es una cuestión de criterio, pero seguimos sin tenerlo, porque no tenemos los elementos como para usar ese criterio. Está bien, digamos 2/3. Digamos 2/3, claro. Sí, digamos 2/3 y listo. De 1/2. Está bien, bueno. Está bien, adoptemos entre 1/2 y 2/3.
Sí, igual Sergio, como acá estamos en instancia de evaluación teórica, yo creo que el 2/3 es razonable. Una duda que a mí me queda con todo esto, que por ahí la arrastro de antes y que por ahí se me prestó a confusión, es el tema, ¿te acordás, Sergio, que vos separabas las fuentes o separabas la fuente en la Eh, simulación? Sí, pero eso es Ezequiel, eso es exclusivamente porque para un tema educativo, para medir la tensión de fase del convertidor, no las de fase de la carga. Fase del convertidor con respecto al centro de fuente, ¿sí? Era Sí, simplemente para mostrar. eh, bien. no te vuelvas loco con eso es lo que te No, quiero no, decir. claro, yo en lo que me enrosqué digo, bueno, está dividiendo la fuente, entonces digo, significa que tengo que tener en la fuente de arriba la tensión pico No, superior y en la fuente de abajo la tensión pico inferior, y ahí me no, dice, no, no, no. No, 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 bueno, no, para nada, Ezequiel, no, no, no. por eso sacaba el 1200. No, 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 no. Yo parto la fuente para tener un cero, para poder poner un probe de tensión. Bien, No, bien, nada bien, más que por eso, no, no. bien, bien, perfecto. No obstante, es útil ese modelado para entender las tensiones que aplica por fase el inversor, digamos, ¿no? Comparándolas, como si conectaras, ponerle el punto medio del bus con el neutro del digamos, de la red, de alguna manera, ponele, no es el caso, pero suponiendo que lo haces, estarías poniendo una fuente de tensión en oposición a otra, por ejemplo, y entonces te sirve, es muy útil para ver cómo se modela, ¿no?, la corriente, cómo es que la corriente va desde el inversor a la red o viceversa, ¿no?, dependiendo de las magnitudes de esas tensiones. Yo tengo una consulta. En la consigna se habla de determinar el valor adecuado de tensión continua del banco de capacitores BDC, que yo imagino que es la tensión del bus. Sí, ¿Se hace con capacitores eso? sí, se ponen capacitores ahí para generar esa tensión, para mantenerla. Se ponen capacitores que te proporcionan energía en las transiciones, entonces de alguna manera vos tenés capacidad, digamos, valga la redundancia, de almacenar energía transitoriamente con los capacitores. O sea, podés generar, o sea, podés tener picos de corriente más altos que lo que, por ejemplo, te puede otorgar la red durante un transitorio, por decir algo. Entonces, por eso se usan los capacitores. De una manera te permiten desacoplar lo que le pongas antes al inversor. En un variador, vos antes del inversor tenés un rectificador o puedes tener otro tipo de convertidor que toma la energía de la red y bueno, esa queda almacenada en los capacitores, ¿no? Entonces, cuando vos usás el inversor y tenés que, por ejemplo, tenés picos de consumo, esos picos provienen de los capacitores, no provienen digamos, del rectificador. Por eso se pone. Eh, simplemente, pero en realidad es una tensión continua. O sea, usted lo tienen que pensar como una fuente de tensión continua, ¿no? Se tienen que enroscar con el diseño ahí, no tienen que elegir los capacitores, ¿sí? Sí, sí. No, me queda una duda porque, o sea, me lo imaginaba como la salida del rectificador y no sabía si los capacitores eran como la carga o cómo estaba esa parte ahí, cómo era la conexión esa.
No, a veces se le pone un filtro LC a la salida del rectificador, como vieron en la primera parte de la materia, y el C de ese filtro, el C más grande, es el bus, digamos. O el C, digamos, no el C más grande, el C que queda solo. Supónganse que usan un LC damping, el C que queda solo serían los capacitores del bus. Ah, bien, perfecto. Yo quería consultarles también el tema de la corriente, porque en mi idea básica para arrancar el trabajo lo que pensaba hacer era decir, bueno, defino valores de tensión y de corriente de trabajo, con eso hago una preselección de dispositivos y para esos dispositivos después hago el diseño térmico y les calculo la frecuencia de switching y a partir de eso, bueno, eh, sigo para adelante. Ahora, para la corriente admisible, esa IC nominal que hablábamos la semana pasada con las hojas de datos, eh, ¿sería correcto considerar la corriente pico o no? No entiendo, o sea, ¿vos qué querés determinar? ¿La corriente que vas a inyectar a la red? ¿Eso es lo que Claro, querés calcular? claro, Pero eso vos lo tendrías que definir a partir de los datos del ejercicio, del problema, y la máxima que podés inyectar. O sea, vos podés definir una máxima corriente con los datos. Porque definís una tensión de bus, tenés la tensión de red y tenés la impedancia que tenés por cada una de las fases. O sea, vos con eso ya podrías definir la máxima corriente RMS que podés inyectar, digamos. claro. Ahora bien, la corriente nominal, la IC nominal que me da en la hoja de datos, ¿es una corriente RMS o es una corriente pico? No, ahí me mataste, no sé. De todas maneras, vos vas a obtener la corriente que puede circular estrictamente a través de un diseño térmico. Claro, por eso. Pero yo O sea, esa IC nominal no te va a servir, o sea, vas a tener que calcular la corriente a través de la corriente máxima que te puede entregar el inversor a través del diseño térmico. Claro. Claro, lo que yo digo es que para hacer el diseño térmico, primero tengo que, digamos, hacer una preselección de dispositivos para poder sacar ciertos valores de resistencias y en este caso además de energías, la EON, la EOF, y además, en base al dispositivo que yo tenga, así es creo que son semipuentes los que tienen, lo que serían una sola rama del inversor o puente completo, ver qué disposición justamente de disipadores hago. Si con un disipador ya soluciono todo, o si tengo que poner, por ejemplo, un disipador por semipuente. No sé si me explico. Sí. Sí, o sea, perdón Daniel, pero yo Sí, lo que pienso de tu pregunta, Ezequiel, es que vos podés calcular la I máxima que podés generar independientemente del dispositivo que después tengas que usar o quieras usar, dependiendo de si estás restringido por las condiciones o no estás restringido por esas condiciones y tenés varias opciones. Entonces, una vez que ya sabes la corriente máxima que definiste sabiendo las tensiones que trabajan en el sistema, ahí tenés que ir viendo, como dice Daniel, tenés que decir, bueno, ahora tengo que elegir un dispositivo que se banque esta corriente y a su vez un sistema térmico que me permita disipar la potencia que me va a generar, de pérdidas que me va a generar en el inversor. Entonces, eso no es que vos con la corriente que calculás vas a un valor en la tabla y de ahí sacás el dispositivo, no, tenés que
de alguna manera, bueno, si es una preselección con los valores de corriente, o sea, si ya te da que el dispositivo es 10 veces menos corriente que la máxima que puedes inyectar, lo descartás. Pero ponele, de los dispositivos que se bancan esa corriente, tenés que agarrar y ver cuál de esos efectivamente podés disipar la potencia que vas a generar de pérdida. Porque Claro. que te diga que se banca la corriente no significa que vos después puedas o exista algún sistema térmico que sea capaz de disipar la potencia de pérdida. No, tal cual, tal cual. Sí, mi pregunta apuntaba justamente a eso que decís, hacer una preselección y de alguna manera delimitar un poco el universo de dispositivos, no trabajar con todos, sino con decir, bueno, me quedo con un grupo y ahora analizo este grupo, a ver cuál me sirve. Bueno, en principio la corriente pico la podés obtener a partir del RMS, o sea que eso no sería un problema. Bien, La corriente pico por el dispositivo la podrías calcular, no hace falta que pienses en una corriente, en ver si lo que te dice es RMS o pico, qué sé yo. Ya con que la pico sea inferior a lo que digan en la tabla esa genérica que tienen las partes, ya te estás cumpliendo. O sea, no listo, estás pasándote listo, nunca de la máxima. Ahora, listo. eso reitero, eso no implica que esa llave o ese módulo lo puedas usar, porque por ahí no hay manera que puedas disipar la potencia. ¿Se No, entiende? tal cual, eso queda claro, eso queda claro. Pero me sirve para al menos hacer una preselección y en todo caso descartarlo posteriormente con algo más que tenga un poco más de sustento. Bien, Bien. perfecto. De consigna. Bueno. En un momento, en la consigna dice comparar los resultados obtenidos con la estrategia de modulación SPWM, la que es por suboscilación. No me queda claro a qué se refieren exactamente. Si es a los resultados obtenidos de THD, por ejemplo, y obtenidos por simulación, Claro. o quieren que... Corriente. Ah, bien. Quiero una figura que me muestres cómo te salió la corriente por el método de histéresis, ¿sí? Sí, Con el THD, el numerito del THD, mira, me dio tanto THD. Ahora hacelo a la nominal si querés. Y te haces otra simulación por el método de suboscilación y me decís cómo fue la corriente y con qué THD tuviste. listo, perfecto. Si querés un Perfecto. espectro también para entender dónde está la frecuencia de conmutación, ¿no? Para que se vea bien que... Bien, quedó claro. Sí, no, me había asustado en un momento. Digo, No, ¿qué no, no. pasó? ¿Quieren que lo diseñe de vuelta con este método? Y digo, no, se hace eterno. Bien, perfecto, perfecto. Gracias, Sergio. Una consulta. Cuando dice que el diseño deberá considerarse solamente con la potencia activa, ¿eso directamente influye en el valor de corriente eh, que tenemos que tomar para definir el IGBT? Claro. Lo digo, la, vos podés, de un inversor de tensión, en función de la fase, vos podrías central reactiva y activa, o una mezcla, ¿sí? Sí. Por eso a los inversores les aplicamos sendos capacitores para poder manejar la reactiva. Pero no queremos que se vayan en este ejercicio por ese lado, ¿sí? Y lo simplificamos. Entonces, netamente, como decía Marcos hoy, queremos que entregue netamente
potencia activa. ¿Sí? Entonces es directamente la corriente que tenés en cada llave. Bien, O sea, las corrientes van a estar siempre en fase con las tensiones, Exacto. básicamente. bien, perfecto. Volviendo un poco a lo de hoy al principio de la norma, ¿ustedes considerarían criterioso elegir un modelo de modulación en base a lo que a priori tenga o entregue un menor THD? ¿O pretenden Igual, que hagamos el análisis eh, de los distintos métodos? no, Ezequiel, vos la modulación, vos tenés que hacer solo histéresis cuando hagas la simulación y PWM por su oscilación. No tenés que probar otras modulaciones. Bien, O sea, son las únicas dos. Y con respecto al THD de la norma, y si cumple, bueno, y si no cumple, no cumple, y tenés que decir, y lo puedes decir, mira, no cumple la norma, chao. No es bien, que, no es que le vamos a poner mal porque no cumple la norma. Claro, No es no el va por ese objetivo lado. del trabajo, digamos. No va por ese lado, Ezequiel. Pero bien. la pregunta, subyace una pregunta en lo que hiciste, y efectivamente un diseñador, una empresa, diseña un convertidor y el método de control, ¿sí? Está directamente proporcional a la aplicación. ¿Sí? Para un método, para un convertidor que va a ser usado de inyección a red, te puedo asegurar que se trata de sacar de todos lados para que el THD quede lo menor posible. Pero bueno, eso ya es un tema más profesional que da para otra materia, una materia de posgrado, ¿sí? Bien, perfecto. ¿Existe esa materia de posgrado? Sí, está en la maestría, creo que está. Sí, Que está en la carrera de eléctrica, ¿no? sí, sí que esperemos que se inaugure Daniel, para el año ¿vos que lo tenés viene. más claro? Estás muteado, Sergio. Ay, perdón. Sí, efectivamente. La MSE, esperemos que se lance el año que viene. Bien. Profes, una consulta que me quedé pensando en lo que hace un rato preguntó Ezequiel, que no me quedó muy claro. Quería ver si lo pueden repetir. Con el tema de la selección de la corriente, con respecto al sistema térmico, si empezar primero viendo la parte térmica y después, como para empezar con el trabajo, digamos, con la parte térmica. Bueno, eso, lo que preguntó Ezequiel. No sé. No, o sea, reitero lo que le respondí a Ezequiel. Vos la máxima corriente que puede entregar el sistema, un inversor sin haber seleccionado aún los módulos IGBTs, circuitalmente la podés determinar a partir de los valores de tensión que elijas en el bus y las tensiones de línea y las impedancias que tenés en la conexión, ¿no? Y lo que preguntó Ezequiel era, bueno, ¿cómo ahora para elegirlas, a partir de eso, cómo hago para elegir los componentes? Entonces, lo que yo le respondí es, bueno, si vos sabés el valor pico de esa corriente, de alguna manera ya sabés qué componentes en su tabla, digamos, que dicen esta es la máxima que puedes soportar, bueno, ya puedes recortarlos que la máxima es inferior al pico. Eso ya los puedes descartar. Entonces, de los que te quedan, tampoco podés definir aún así, habiendo hecho esa preselección, no podés definir así directamente cualquiera, porque tenés que ahí empezar a hacer el diseño térmico y verificar que, digamos, la potencia disipada, pueda ser, la potencia, perdón, de pérdida, pueda ser disipada por algún sistema térmico existente. Porque te puede pasar que necesites una resistencia térmica súper baja, que no te la puede dar ningún disipador, y entonces tenés que descartar
esa alternativa, tenés que ir por otro lado. Entonces, a eso iba Ezequiel en la preselección. ¿Cómo hago la preselección? Bueno, podés descartar un montón digamos, de IGBT o de módulos cuya máxima corriente esté por debajo del pico de corriente que puedes inyectar. Claro, bueno. Lo que te puede pasar también, que a nadie se le ocurrió, es que no haya dispositivo capaz de entregar la máxima. Entonces ahí lo que van a tener que hacer es decir, bueno, no hay dispositivo, entonces me quedo con este y estoy por debajo de lo máximo que podría inyectar, porque no tengo manera de disipar. Y bueno, eso también puede pasar. O sea, lo que no quiero que entiendan cómo es el proceso, ¿no? O sea, no es que hay una fórmula mágica que les va a resolver digamos, el práctico. O sea, esto es a criterio, ¿sí? O sea, Sí. lo que se evalúa mal siempre es que haya selección sin criterio. Claro. O sea, si ustedes agarran y ponen usé este IGBT, listo, y no me dicen por qué, eso está mal, directamente. O sea, si me ponen un IGBT, bueno, es por esto, esto y lo otro, acá hice esta tabla, bueno, este no da porque tal cosa, o no encontré disipadores porque no sé, el máximo que encontré es este, entonces no había disipadores que pudieran, y bueno, entonces me quedé con eso. Todo eso es criterio y está bien. Simplemente lo que está mal es que no justifiquen nada de lo que hagan. Eso está mal. Claro. Bueno, gracias, Marcos. No, no. Otra cosa que quiero aclarar, usen los productos de la página, por favor, de Semicron. No busquen en las hojas de datos, en All Data Sheets o en esas páginas que hagan vuelta por ahí de hojas de datos, porque a veces son productos que están discontinuados y que no están bien, o sea, tienen curvas, o sea, no hay manera de referenciarlos, digamos. Entonces, por favor usen, o sea, trabajen con la página de Semicron. Yo para el trabajo anterior me había fijado en unos catálogos de Semicron. Intentamos evitar eso también y usamos directamente los filtros. O sea, tienen que estar los hoja de datos en Semicron. Si Semicron no tiene hoja de datos, Lo no se puede descartamos. usar. Bien, Sí, listo. por ahí son productos que son viejos, andás a ver. Sí, Pero, sí. o sea, todo lo que es obsoleto, lo que está viejo, no. Tienen que usar cosas. O sea, eso también es importante porque esto forma parte de entender lo que estamos haciendo, ¿no? No vamos a hacer algo con un producto que no existe más. O sea, ilógico. ¿Sí? Tal cual, tal cual. Sí, Semicron igual a veces te pone, o sea, incluso en la página te tira el filtro y... Ah, una pregunta. Por ejemplo, la otra vez haciendo una búsqueda, te da el estado del producto y decía not for new designs, o sea, no para nuevos diseños. ¿Eso lo tenemos en cuenta o no le damos bola? No, eso no. Sí está. O sea, lo que yo digo es que esté en la página. Esté en la página. La Bien, Not for New Design debe ser porque son partes que quedan para reemplazar otros equipos que ya se han usado esas partes y no te recomiendan que uses eso porque hay otros productos que probablemente sean mejores que ese que vos estás viendo ahí. Que sí te lo recomiendan para nuevos diseños. Pero si está en la página no pasa nada. Están los datos, todo, no pasa nada, lo pueden hacer. bien, Eh, bien, bien, perfecto. Como diseñador jamás usaría un producto que el fabricante me dice not for new design, No, obvio. obvio. Eso que quede claro, ¿sí? Si van a diseñar algo, no digo ahora, en el futuro, ¿no? Está bien, lo que pasa es que por ahí si le sacamos esa opción, por ahí le queda muy poco Claro, producto para elegir. no, lo entiendo perfectamente, Marcos, sí, totalmente de acuerdo. Pero, y que quede claro, ninguna otra página como la All Data Sheet, si no está el datasheet en Semicron, chao, porque ya hemos visto que por ahí
Semicron es una empresa que tiene 70 años fabricando semiconductores. 70 años. Entonces, tienen todas las familias. Familias de productos que no se fabrican más. ¿Sí? Entonces, por ahí uno dice, mira qué piola, un IGBT pequeño. Sí, pequeño, pero 35 años atrás, no. Bueno, yo creo que ya les pregunté todas las dudas que tenía hasta ahora. Así que mañana sigo. Muchas Bueno, gracias. chao, Ezequiel. Nos Buenísimo. Nos vemos. Chao, Ezequiel. Yo tengo una consulta más rápida. En la hoja, en Semicron, en la página, uno de los filtros que estábamos hablando recién es de la tensión BCE. Esa tensión sería la diferencia entre el bus de continua y sería la tensión de fase. No entiendo cómo obtener esa tensión o dónde está. Esa tensión es la que máxima que puede soportar cualquiera de las IGBTs que tenga el módulo, o si es un IGBT solo, el IGBT que te está diciendo. Entonces, eso es lo que te está diciendo ahí la... Claro, pero la máxima tensión aplicada en el caso del inversor sería la del Y, bus. claro, suponiendo que no tenés ningún sobrepico, sí. Claro, Por obvio, ejemplo, vos conmutás contemplás. la llave, ponele una rama, ¿no? Conmutas la llave de arriba, se prende, te queda la llave de abajo apagada. Toda la tensión del bus va a estar aplicada sobre la llave inferior. Ah, claro, sí, ahí entendí. No me queda claro eso. Perfecto, gracias, Marco. No. O sea, para aclarar esa duda que yo recién también me había surgido, esa BCE la deberíamos comparar con la BDD, digamos, ¿no? En el peor de los casos. Tal cual. Bien, perfecto. BDD es BBUS, ¿sí? O BDC, o no sé. Sí, bueno, perdón, ya la nombro Sí, no, yo BDD. para que quede claro para todos, ¿no? Sí. Es la tensión Del del bus de bus. continua. Sí. Perfecto. Chao, gracias. Nos vemos. Chao, Chao. Martina. Chao. Profe, yo les quería hacer una consulta con respecto, Chao, hasta digamos, luego, gracias. Chao, Mariano. a Chao. la fecha tope de entrega. Creo que las exposiciones son alrededor del 2 de diciembre, pero bueno, quisiera saber qué día deberíamos mandar el trabajo práctico, digamos, el informe. Yo no voy a decir nada porque siempre lo embarro. Siempre meto la pata. Ahí me fijo el cronograma. Dale. Estoy fijando. Sí. 2 de diciembre ya es presentación y evaluación. Sería jueves. Creo que... Es el martes inmediatamente anterior al jueves ese. Claro, al el jueves. martes a las 8, martes 30 8 am tienen que estar entregados. Bien, perfecto. Buenísimo. ¿No habíamos hecho los miércoles en los otros dos trabajos? ¿Miércoles a las 8 de la mañana? A ver, no sé, vos, Daniel, Ah, sí, ¿te tienes acordás? razón. ¿Sí? Tienes razón. A ver.
A mí me sonaba como que era el miércoles hasta las Sí, 8 es pero el bueno, miércoles, ahí Ah, está bien. No, pero yo pensé que era el lunes que tenían que entregarlo todo durante todo el lunes y tenían tiempo hasta el martes a las 8, pero puede ser que no. Sí. los dos Sí, trabajos anteriores, las primeras presentaciones, bueno, siempre son los jueves, teníamos tiempo hasta el miércoles a las 8 de la mañana. Bueno, a ver, lo chequeo porque tengo los mails. Denme un segundito. Sí, efectivamente tienen hasta el miércoles hasta las 8 am. Sería el miércoles primero hasta las 8 am. O sea, las 8 am del miércoles primero. Ese fecha tope. Hora tope, fecha tope. Bien, perfecto. Muchas Buenísimo. gracias. ¿Quién había preguntado antes? Porque tengo miedo que se haya ido de la clase. Julián. Julián. No, y Emiliano y Julián fueron, ¿verdad? Los que preguntaron. Sí, Sí, sí. sí, sí. Julián y Emiliano, tal cual. Ok, Primero perfecto. Julián y después Emiliano. Sí, sí. No, están acá, no hay problema. Yo me desconecto. Chao, profes, gracias. Chao, Martina. Chao, nos vemos. Chao. Sí, yo también, así que nos vemos mañana. Saludos. Chao, hasta mañana. Chao. Profe, Chao, hasta luego, gracias. a mí me Chao, surgió Juan. una duda. Me surgió una duda, pero siempre fue conceptual. Ahora estoy haciendo memoria y recordando. Cuando trabajas con un variador de velocidad de un motor, que el motor está diseñado para trabajar a una velocidad nominal, 1500 de repente. Y cuando trabajas, la variás a Cuidado velocidad. con lo que vas a decir, Claro, Es- no, interesante. Vas a un tema Sí. interesante, a ver. y lo aprendí, guarda, no terminé todavía, pero cuando vos varias para manejar algo que necesitas menos velocidad, control, etcétera, Sí. la parte térmica, No, justamente. Vos diseñás tu no, variador. hablo del motor Por en eso, general. pará. Vos diseñás tu variador para la máxima corriente de trabajo nominal de la máquina. ¿Sí? Sí, La nominal. La corriente de la máquina. Ahora, por cualquier otra instancia, vos tenés que manejar a la máquina a otro régimen. ¿Sí? De, por a la ejemplo, mitad, ponele. mayor velocidad, la mitad de torque. Sí, No hay problema. No hay problema. Comandás a la máquina con el esquema BAF, ¿sí? Donde vas a tener que disminuir B y disminuir la frecuencia y no vas a tener ningún problema, ¿sí? Ahora, sí, el variador te quedó chico. Perdón, disculpa, el variador te quedó grande. La máquina te quedó chica. Disminuiste la cúpula a la mitad y la máquina, el variador te quedó el doble. sí. Bueno, mala suerte. Yo lo que. No hay nada que Sí. se pueda hacer ahí. No, el Yo problema que puede. apuntaba a la refrigeración del motor. Ah, A eso No, apunta. yo entiendo perfectamente. Yo entiendo perfectamente. Si vos, Como va a girar más lento, no. Por eso, tiene si menos vos te fijas, disipación. escúchame. Yo lo dije el otro día. Si vos te fijas en la página de Siemens, Sí, hay dos tipos de máquinas. bien. Máquinas de régimen, o sea, clásico. Régimen clásico son de 380 por 50 Hz. Siempre Sí, no te muevas de ahí. no se mueven de ahí. Bien. Entonces, la cubeta de entrada con el Ventilador, el con el cooler. ventilador están rateados a la velocidad que va. ¿sí? Ah, está bien. En las máquinas con conversión, ¿sí? y dice Siemens, máquinas para ser actuadas con convertidor, tienen una cubeta distinta que se llama turbo. Ah, Esa, en función a la velocidad de la a la cazoleta, velocidad se mueve. exactamente. Sí, es como el turbo del auto, variable a veces. Exactamente.
entra al no mismo lo escuché. volumen de aire, incluso a régimen bajo. Excelente. Está Siempre muy tuve bueno. esa duda. Sí, Porque, por ejemplo, Siemens te lo aclara. yo Ahora, te aclaro trabajo una en... cosa, Sí, te aclaro una cosa. sí, En general se presupone, o sea, tenés un menor volumen de entrada de aire, seguramente sí, vas a tener. sí. O sea, nadie espera que a un RPM vos le saques toda la cupla, porque hay pérdidas por todos lados y obviamente no va a suceder, ¿sí? Ujú. No va a suceder. Sí, sí, a partir de los 10, 15, 20 RPM, ya a partir de esas velocidades, no hay problema, ¿sí? Está bien, ya entendí. Perfecto. O sea que hay también, o sea, los motores que no son exclusivamente para convertidores se pueden manejar, pero lo vas a deteriorar muy rápido, digamos. No, tal cual, O tal sea, cual. lo estás. Capaz que es muy poco el periodo de tiempo que lo manejás y te duran, pero No, es tal como que cual. lo vas comiendo por la temperatura a lo largo del paso del tiempo. Exactamente, Marcos no lo dijo en el video, pero nosotros, el generador, le cableamos una termocupla KTIY. KTIY. El Danfoss lee el variador Danfoss que usó Sí, Marcos en el sí, video, lee esa termocupla KTY, es una sí, termocupla especial, planar. sí. La pones en el devanado Ah, y lees la temperatura del devanado. En el momento que la corta. temperatura del devanado en Sí, módulos de a 5 grados se va, lo sacás de servicio. corta, Por este claro. tema. Excelente. Sí. O sea que en una industria o en algo que es todo el tiempo que se va Muy aprendiendo, baja. cagando, moviendo, No, esto es un problema. Esto eso es es un un problema. problemón, porque yo Es un estoy problemón. pensando que la industria se mueve, la industria siempre anduvo con 380 fijo. Vino, Sí, vino los variadores, sí, ayudó un montón, sí. pero los variadores traen este problema Y de sí, la exactamente. parte, Y te y voy yo a digo, ¿cómo se soluciona? No, y es un problema gravísimo. Nosotros en ESIOD, ESIOD, no sé, yo creo que lo conté hace unas 2 semanas atrás. Es una empresa donde está en el Parque Industrial de acá de Mar del Plata y utilizan un variador de 100 HP, una máquina de 100 HP para mezclar en la tolva superior, tiene una tolva Sí, sí, sí. y mezclan producto de manera centrífuga. O sea que tampoco es una corriente brutal, pero la cantidad de material, estamos hablando en toneladas, es Sí. tremendo. Pero como ellos producen secuestrante de metales, que es un polvo blanco que se utiliza para estabilizar alimentos, pero también se comen los metales. Ujú. ¿Cómo refrigeras una máquina que está moviendo algo que se come el metal? Un drama. Un Hubo drama. que separar la tolva del producto de la tolva, el polvo, que es un Sí, sí, sí. polvo iridiscente, Purulento. de los conductos para hacerle forzar el aire a la máquina que se mueve Claro. a pocos RPM. Ujú. Pocos RPM, porque vos necesitas. Bueno, fue un drama mecánico en sí mismo, pero justamente por este motivo. Y Excelente. no existían este tipo de turbo puestos. Pero yo me pregunto ahora si a muy bajas velocidades estos turbos realmente sirven. Claro, habría que probarlo, digamos. Habría que Fijarse. probarlo. Sinceramente habría que probarlo. Porque, porque como decís vos, si vos tenés que mover una masa importante Claro, y a 1500 revoluciones rompes todo, básicamente. O sea, obviamente. salvo y capaz que poner un convertidor de movimiento, o sea, una caja reductora y todo es un drama. No, Y- 40%. En una y caja nunca se pone en caja de reducción porque se pierde el 40% por de la energía. eso, exactamente. Salvo que sea imprescindible. Imprescindible, sí. ¿No? Molino eólico de construcción Sí, danesa de 1986, sí, sí, sí. irreemplazable. Bueno, se le pone la caja de. No, Todas pero estas no. preguntas surgen en el trabajo mío, que también hay muchos variadores y qué sé yo, y yo digo, pero esto, y me ¿Dónde pongo a trabajás, pensar. Leandro? No, trabajo en una empresa familiar que, bueno, hay 2 o 3 variadores, 2 o 3 motores, y también hay que mezclar, como decís vos, pero en menos cantidad. Ah, bueno. Y Son kilos, no son toneladas. son máximo 1000 litros, ponele, de vino. Ah, Y bueno, pero es un no es tan líquido. grande, No, claro. pero ¿Sabés cuál es el problema cuando lo que mezclas se convierte en polvo? claro,
después al cabo de algunas horas, algunos días, se convierte en un polvo después de mezclado, o es un producto como la leche que cuaja, y Sí, entonces vos al principio mezclabas y era un líquido, ¿viste? El vino es sí. un vino de Después hoy, cambia la densidad. cambia la densidad, densidad variable. Eso son dolores de Sí, sí, cabeza. sí. Sí, Tremendo. bueno, igual acá también hay densidad variable. Después se pone pesado el cosa y... Pero está buenísimo, es un tema re interesante porque... O sea, Sí. vos decís que no está 100% solucionado ese tema. Y no, lo que Eh, te digo que en esta industria hubo que hacer una magia para Claro. refrigerar por separado los bobinados. Porque también estaban a bajo régimen, era una máquina de 100 HP que era una Sí, máquina no, común. sí, No se sí. instaló una máquina para ser accionada con variador. Pero siempre fue accionada con variador del momento cero. ¿Sí? Pero Claro. estábamos hablando hace 20 años atrás, ¿no? No había este tema de... Siemens no tenía esta línea de máquinas. Esta línea decís vos que es relativamente nueva, la del turbo. Sí, 7, 8, 9 años. Excelente. No sabía, o sea, capaz que lo comentaste y no estuve presente. Simo Sin. Viste que todo lo de Siemens se llama Sí, con ese. Simo Sin. Una cosa así. es un dato Acá tengo genial. sí, te lo paso el No, no, catálogo, no hay problema. dale. No lo tenía en cuenta y siempre fue una duda mía al principio. Sí, No sé, sí desde que me explicaron porque, variado. claro, el variador es genial, pero a baja revolución, ¿cómo Claro, haces? claro, tal cual. O sea, hacerlo haces. Eléctricamente no hay problema. Ajá. El Excepto, como problema, te digo, a muy bajo RPM, que en general o compensás la curva, como muestro yo en la última parte, la última filmina, sí, sí, sí. que a muy baja velocidad compenso la curva aplicando más tensión de fundamental, ¿viste? ¿Sí? No, Pero, excelente. pero para un RPM no funciona nada, ¿eh? O sea, no. Sí, es muy Para, difícil. para máquinas gigantes, ¿no? Para máquinas chiquitas, vos No, para podés. máquinas chiquitas yo creo que todavía puede disipar Sí, propiamente sí, sí, sí. con el convectivo sin forzador, ya anda. Claro, claro, claro. O Aparte sea, es masivo la in- el, digamos, el conductor ya son masivos por el volumen que tienen y bueno, claro, se refrigeran, no es tanto se problema. refrigera solo naturalmente, Claro, pero exactamente. capaz que le sacás, no sé, 10% de vida útil a lo largo del tiempo, 20%, Hmm, no sé, eso es sí, como, en habría una que... máquina grande No, ya pero es una máquina distinto. es un problema, un problema. No, me tiraste un dato espectacular, porque no lo sabía. Bueno, muchas gracias, Sergio. No, Leandro. Excelente. Chao, gracias, hasta luego. Chao, Marcos. Chao. Sí, yo Chao. también me desconecto, que tengo otras clases. Muchas gracias, hasta luego. Nos Hasta vemos. mañana. Hasta Chao, luego. chao. Bueno, muchas gracias, me retiro. Chao, Gabriel. Chao. Bueno, chao. Chao, profes. Hasta mañana. Nos vemos. Nos Hasta vemos. Gracias. mañana. Hasta mañana. Bueno, corto la grabación ahí.